Marcos 10:42 está escrito: mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Volvemos a leer el versículo 42. Sabéis que de los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Amén. Oramos al Señor por esta palabra. Señor, te doy gracias por este texto que, Señor, leemos en el día de hoy. Te pido que a través de él nos estés enseñando algo, que podamos aprenderlo, que pueda ser de bendición para nuestra vida, no solo para nuestro intelecto, sino para nuestra vida práctica, que podamos ponerlo por obra. Señor, te pido que en este día de seguro tenemos muchas cosas en la cabeza, algunos de nosotros, distracciones, preocupaciones, pero que podamos dedicar estos minutos a estar enfocados, a pensar, Señor, en lo que vos tenés para decirnos, Señor, y que des entendimiento para poder comprender con claridad tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de que nos hables y que nos enseñes a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden estar tomando sus asientos. Es muy sencillo el tema que nos convoca el día de hoy a través de este texto. Jesús está hablando de un tema que es el liderazgo, ¿no? De cómo ser un líder. Y el liderazgo característico de la Biblia, pero en particular el liderazgo que Jesús enseña y profesa, es conocido hasta en el mundo de las personas que estudian liderazgo, que estudian cómo ser un líder en una empresa, en una organización, en un gobierno, porque eso es algo que se estudia, que si yo quiero ser un jefe, un gerente, un director, un CEO, un político, tengo que saber cómo influenciar a la gente. Y entre varios estilos de liderazgo que son estudiados, uno es el liderazgo bíblico. ¿Sí? Se sacan cosas de esto. Y el liderazgo bíblico también se le llama el liderazgo servicial. Porque Jesús está explicando aquí, a grandes rasgos, lo que Jesús dice es: en el mundo en el que ustedes viven, o en la cultura en la que ustedes viven, aquel que lidera, o las personas grandes que ustedes conocen, los reyes, los monarcas, las autoridades civiles, gobiernan imponiendo la autoridad, ¿sí? Imponiendo la fuerza, e imponiendo su poder sobre las personas a las que lideran. En los tiempos de Jesús, la democracia como la conocemos hoy no existía, sino más bien había la monarquía, podríamos decir, el modo de gobierno preponderante, ¿sí? Y ese modo de gobierno en general se le llama autocrático. El modo de gobierno autocrático también existe tanto en las monarquías como en las dictaduras, que sería algo más frecuente hoy en día. Y es alguien ordena y la gente obedece. Tan simple como eso. No hay lugar a un consenso, ni a un voto popular, ni a la opinión popular. Alguien ordena y los demás obedecen. Los discípulos estaban en el mundo en el que vivían y en la cultura en la que vivían. Un líder era un rey. Un líder era un general de un ejército.
el típico liderazgo es un liderazgo militar, donde hay una figura que es una figura autocrática, es una figura, en otras palabras, autoritaria, es una figura dominante, es una figura que viene y que a través del uso de su poder, de su potestad, da órdenes y la gente obedece. Eso era el estilo de liderazgo que ellos conocían. Y no solamente el tipo de liderazgo que ellos conocían, sino el tipo de liderazgo que ellos esperaban del Mesías. Porque ellos esperaban un líder, y cuando hablamos de líder, esperaban un líder militar que venga, que organice un ejército y que los libere de Roma, que en ese entonces era la potencia mundial. Eso era lo que los judíos esperaban del Mesías. Un líder militar que ponga las cosas en orden, que dé órdenes, que ataque a Roma y que libere al pueblo hebreo. Pero cuando Jesús viene, impone un nuevo tipo de liderazgo que difiere mucho de la cultura de ellos. Es más, muchas veces, si ustedes leen los evangelios, creo que incluso en Marcos 9:33, van a ver de que estaban discutiendo, cuando ellos estaban hablando en el camino, entre ellos había un deseo por saber quién iba a ser el mayor en los cielos, ¿no? Porque ellos estaban siguiendo, Jesús hablaba del reino. ¿Quién iba a ser el mayor y quién iba a ser el menor? ¿Quién iba a imponer su autoridad? ¿Quién iba a tener una posición de privilegio sobre los demás? Y ese era un debate frecuente entre los discípulos de Jesús. Jesús llama y les dice en diferentes oportunidades a ellos, llama a un niño y le dice, quien sea como este niño, ¿no? Entrará en el reino de los cielos. Le dice que el menor va a ser el mayor. Y empieza con estos conceptos que son contraculturales para lo que ellos conocían en esos tiempos. Pero aquí puntualmente vinieron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y le quisieron pedir algo al Señor. ¿Qué le pidieron? Que uno se siente aquel día en su reino, uno a la derecha y otro a la izquierda. Otro texto tal vez dice que fue la madre que se acercó y le pidió eso. Porque la cultura de ellos era muy importante la autoridad, la posición de autoridad. Y ellos todos querían tener un lugar preponderante. Y Jesús les enseña el estilo de liderazgo o de autoridad que Él espera, que Él enseña a través del ejemplo, pero que Él espera de ellos. Un liderazgo poco habitual. Dicho esto, lo que Jesús enseña, le dicen, ustedes saben, ustedes conocen, en el mundo que los rodea, que los gobernantes, que los militares, que los reyes, imponen su autoridad a través de la fuerza, a través del poder y de la potestad que tienen. ¿Sí? Dan órdenes y la gente obedece. Hay una imposición. La gente lo sigue por una imposición, en síntesis. Pero no es así. Fíjese que es literal lo que Jesús le dice, pero no será así entre vosotros. Lo que Jesús está formando es un grupo de discípulos que luego van a dar lugar a la iglesia. Y en la iglesia también, como en toda organización, va a haber líderes. ¿Sí? Y Jesús le dice, entre ustedes que se van a organizar, van a formar un cuerpo, una institución, una organización, no va a ser así. No es que alguien va a dar órdenes, va a imponer órdenes y los demás van a obedecer simplemente. Va a haber líderes, de seguro, pero el líder va a ser el mayor servidor de todos. El que tenga la mayor disposición al servicio, ese va a ser el líder. O mejor dicho, en otras palabras, el líder va a tener como su principal característica una disposición al servicio más grande que la de sus liderados. Contrario a lo que uno puede esperar, en la que el líder da órdenes y los liderados sirven, en este caso el líder es el primero
y el que tiene la mayor disposición a servir a sus liderados. Eso es lo que Jesús está enseñando, porque Él dice, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. No está hablando esto en tiempo futuro, como diciendo que quien quiera ser grande va a ser servidor en el cielo. Lo está diciendo aquí en la tierra. Lo está diciendo es, para ser líder tenés que saber servir. Tenés que tener la disposición a servir a tus liderados. Y para el que quiera ser primero, va a tener que ser el siervo de todos. Eso es el concepto bíblico de liderazgo servicial. Entonces, Jesús compara liderazgo autocrático, que es el liderazgo que impone órdenes a través de la autoridad y el poder, y en general todo liderazgo autocrático se torna abusivo, ¿sí? Con el liderazgo servicial, el que sirve a través del servicio, aunque esto pueda ser contradictorio. Dicho esto, leamos un par de versículos para ver que no es la única vez en que la Biblia se enseña esto. Mateo 23, 11 al 12. Mateo 23, 11 al 12 dice, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Dice que el que tiene una posición, llamémosle jerárquica, de autoridad, ¿sí? Ese tiene que ser más dispuesto a servir. Lo dice Jesús, ¿sí? Tiene que ser el que tenga una mayor vocación de servicio. En nuestra cultura, habitualmente, más allá de que ahora se está estudiando mucho el liderazgo y que se está formando otro tipo de perfil, incluso influenciado por la Biblia y por lo que enseña Jesús, directo o indirectamente, se supone que el que es mayor es aquel que da órdenes, no aquel que sirve. Servirá o hará las cosas el que recibe las órdenes. Pero el líder está para dar órdenes, no para servir. Pero Jesús dice que en el reino, en su reino, es al revés. Que el líder tiene que ser el que al momento de servir es el que está en el primer lugar de la fila. Porque es así, y no solamente dice que tiene que estar a disposición, sino lo que Jesús enseña más profundo, que se lidera sirviendo. Se lidera sirviendo. ¿Sí? Es la única forma de liderar. Eso es lo que Jesús enseña. Mateo 23, 11 al 12. Entonces dice, porque el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. No es el único caso en que la economía de la gracia, o la economía del reino, funciona diferente a la economía cultural que nosotros conocemos. Es decir, Dios dice, si vos te enalteces, vas a ser humillado. Funciona al revés. Si vos te humillás, vas a ser enaltecido. Si vos querés liderar e influenciar a los demás, tenés que servirlos, no darles órdenes, no imponer a través de la fuerza. Así funciona. Otro ejemplo es dando, no tiene que ser dinero necesariamente, dando tu tiempo, tu dedicación, tu esfuerzo, es como se recibe. Cuando yo doy, recibo. Eso no tiene sentido en la lógica virtual. Si yo quiero recibir, si yo quiero bendecir, en la economía tradicional es ahorro, mantengo, guardo para mí. Pero la bendición viene por dar en la economía de la gracia, por ayudar, por no pensar en mí, sino por... Entonces es al revés. Cambia la ecuación a la que nosotros estamos acostumbrados. Y esto también es porque Jesús atenta directamente contra el deseo de los discípulos. Porque Jesús escuchó que ellos venían hablando en el camino de quién era el mayor, porque querían entre ellos ver quién iba a ser el más grande. Y si estaba eso en las charlas, es porque había una lucha de ego, un deseo de decir, no, yo voy a ser más grande que vos, yo quiero ser más grande que el resto de los 11.
Porque si no, ¿por qué se estaban preguntando eso? ¿No? Porque había un deseo por querer prevalecer sobre el resto. Y no solamente fue un deseo, sino que se acercaron un día a Jesús y le dijeron, Señor, concédenos esto. Quiere decir que el deseo de ellos estaba un deseo de ser grandes, ser mayores, liderar, tener una posición de privilegio por sobre el resto. Eso es lo que estaba en el corazón. Ahora, Jesús le cambia la ecuación y le dice, mire que acá el que lidera es el que más sirve. El que lidera es el que tiene que estar dispuesto a servir a los demás. Y no sé si ahí siguieron hablando del tema, o si el deseo por liderar, por ser el mayor, siguió estando de la misma forma. Porque Jesús cambió los conceptos o la definición de lo que ellos creían. Porque quizás alguno de ellos dijo, no, pero si de eso se trata, liderar, entonces quizás no quiero liderar. Yo creía que era otra cosa. Amén. Primera de Pedro 5, 3 al 6. Vamos a leer primero tercera de Juan, versículos 9 y 10. No hay el capítulo porque tiene uno solo. Tercera de Juan, 9 al 10. ¿De quién habla el apóstol Juan? Habla de Diótrefes. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíben y los expulsa de la iglesia. Es un liderazgo autocrático. Se convirtió, vamos a llamarle hermano, Diótrefes, ¿sí?, en un líder autocrático que imponía a través de la fuerza y en forma abusiva, ¿sí?, se enseñoreaba de la iglesia. ¿Sí? ¿Y qué hacía? Juan deja bien claro como apóstol las intenciones de su corazón. ¿Qué quería él? Tener el primer lugar, sobresalir sobre el resto. Y directamente, en contraste con Gallo, que era una persona hospitalaria, una persona amorosa, de eso se trata la carta, y al destinatario de la carta, prohibía a la iglesia, decía, no recibas a Juan, no recibas a los discípulos de Juan, daba órdenes. No. Su deseo era tener el primer lugar, pero sí, su actitud era totalmente contraria a lo que se espera de un líder cristiano. Primera de Pedro 5:13. Vamos a leer para tener contexto. Le habla Pedro a los ancianos de la iglesia. Ancianos, pastores, obispos, en general, en la palabra, son todos sinónimos. ¿Sí? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. La fuerza se refiere a la imposición dominante de una idea. A dar una orden como da una orden un rey o un dictador. ¿Sí? Una fuerza dominante que puede ser por la influencia, por la posición de la autoridad, que puede tornarse abusiva, o incluso que puede manipular a la gente. Ahora, el pastor, en este caso, cuida la ley de Dios, la lleva adelante, es un líder, pero la imagen misma del pastor no es la de una figura autoritaria. ¿Qué es un pastor? Es un pastor de ovejas. Las cuida, las protege, las guía, las acompaña, les da alimento. Fue elegida intencionalmente la imagen del pastor. Porque uno, cuando piensa en un pastor, no piensa en alguien autoritario, sino en alguien que guía con amor. ¿Sí?
no por fuerza. No anda golpeando a las ovejas, maltratando a las ovejas sin cuidado. ¿Qué dice? Sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino por ánimo pronto. Bueno, y ahora, obviamente, de que el interés no tiene que estar en el dinero, sino en el provecho que puede sacar de la oveja, sino en el servicio. El servicio no busca un lugar preponderante socialmente, no busca un estatus, no busca una reputación y no busca el dinero. Porque si una persona tiene una disposición de servicio, no lo hace por el dinero. De eso se puede hablar mucho, ¿no? No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. No busca el señorío, ser dueño